Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, estimados oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Todo a Pulmón. Nos acompaña Marta Yolanda Díaz Durán y es para mí un gusto comenzar hoy en compañía de Jorge Jacobs. George, buenas tardes. Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Y hemos comenzado juntos porque también nosotros vamos a oficializar lo que ya oficializó el Tribunal Supremo Electoral. Bueno, técnicamente lo que vamos a hacer es que vamos a comunicar a nuestros oyentes que ya oficializaron lo que no solo ya se sabe, sino ya Yamatei está actuando como que si fuese el presidente de Guatemala. Así que en activo, lo que me hace a mí y me llama la atención sin duda, qué va a pasar en estos meses que quedan previos a que oficialmente tome posesión Alejandro Yamatei como presidente de nuestro país. Pero bueno, en fin, hoy hace unos minutos terminó, hará unos 10 minutos, si muchos, la conferencia de prensa que dieron los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para informar, para oficializar como ganador al partido Vamos en la segunda vuelta y validar lo que sucedió en esa segunda vuelta. Es interesante que la mayoría de preguntas, Jorge, que le hacían los periodistas que estaban en la conferencia de prensa o los reporteros, era en lo que respecta a Sandra Torres y cuál es su estatus, que si en el momento en el cual oficializan que perdió, pierde ella el privilegio del antejuicio, lo que me pareció una pregunta totalmente legítima que nos estamos haciendo la mayoría de ciudadanos en Guatemala. Sin embargo, me pareció muy cobarde la respuesta del presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Solórzano, porque ¿cómo es eso? El proceso no ha terminado, son los no sé qué medios jurisdiccionales o los tribunales jurisdiccionales quien deberán decidir ¿cómo que si sí o si no? Si ese privilegio está claro que es para los que son candidatos. Si ya no es ni candidata, pues ipso facto, cualquiera con conocimientos básicos de derecho sabe que ya perdió ese privilegio. No entiendo cuál es la cobardía. Y sí, por favor, licenciado Solórzano, ¿cuál es la cobardía de reconocer que ya no es ni candidata, ya no hay elecciones, aunque ustedes no hayan terminado todo el formalismo? Porque esto es también algo en lo que él insistió, ¿no, George? Que todavía hacen falta muchos procesos de cumplir y que tenemos que emitir un decreto y que bla, 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 y bla, 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 y bla, bla, bla. Va, ok, tienen que terminar toda esa parte formal. Al final, como lo hemos comentado en tantas ocasiones, parte del gran problema que tenemos en Guatemala es que nuestro sistema es un sistema positivista, ¿no? Entonces hay que cumplir con todas esas formalidades, pero yo creo que ya en este caso ya basta. Primero que si era el carnet el que te otorgaba el privilegio del antejuicio, y luego que así era el carnet el que te lo origina, pero no el que te lo mantiene, porque no después el que te lo quita. Vence el carnet, pero tú sigues. Entonces, por favor, aterricen, señores. Me pareció cobarde de parte del licenciado Julio Solórzano no responder a una pregunta lógica que se está haciendo. Y bueno, ya a estas alturas, como nosotros lo hemos comentado desde hace ya varios días, Jorge, el escenario que solo nosotros creo que habíamos contemplado, me atrevo yo a decir eso, y nosotros en Todo Pulmón, es que Sandra Torres no tuviera necesidad de huir como lo hizo Telma Aldana, la que como insistía que si no había nada que temer, que había que presentarse a los tribunales a
las cosas, y ahora pues resulta que sí, pues la señora solo aparece por medio de un video, y un video pregrabado, entiendo yo, porque no era ni siquiera un video en vivo donde se pudiera compartir con ella y hacerles preguntas. Bueno, eso me refiero a lo que sucedió ayer en el segundo día del seminario que utilizaron como excusa para presentar el último informe de la CICIG previo a que termine ya su tiempo en nuestro país el próximo 3 de septiembre. Entre otras cosas, por cierto, también se despidió Iván Velázquez de los guatemaltecos. Pero regresando otra vez al tema importante hoy, Jorge, esa oficialización de ganadores, como ganadores de Alejandro Yamatei y de Guillermo Castillo. Y esa pregunta de que si esto significa que ya no es nada Sandra Torres, pues entonces ya no debería de tener el privilegio del antejuicio, motivo por el cual podrían de sobra continuar los procesos que empezaron en contra de ella un día después de que empezó a gozar de ese privilegio. Pero como yo lo he mencionado, yo como lo he mencionado en otras ocasiones, y lo confirmó el que haya tenido el no sé cómo llamar, el atrevimiento el viernes pasado de llegar y hasta entregar su pasaporte y no sé qué otros documentos, eso sí, por medio de su abogado. No llegó ella a entregarlo. En fin, y entiendo que no se le ha visto desde el día de las elecciones. Por eso es que algunos sospechan que ya voló. Pero, pues a mí me llamó la atención, Jorge, eso, el que ella haya entregado el pasaporte que viene a confirmar esa influencia que sigue teniendo Sandra Torres en el sistema de injusticia en nuestro país, en los tribunales. Pero bueno, al final, el objetivo de la conferencia de prensa hoy era cumplir con otros de los procesos, porque todavía no ha terminado las elecciones. Eso era lo que decía don Julio. Todavía no ha terminado. Y dije, bueno, pues, ¿qué más hace falta? Ya validamos y ya mandamos credenciales a diputados del Congreso, diputados del Parlacén, alcaldes. Ya confirmamos lo que todo el mundo sabía, que ganó Alejandro Yamatei la segunda vuelta por el partido Vamos, pero todavía no ha terminado el proceso de elecciones. Faltan muchos formalismos. Pues bueno, esa es otra respuesta otra pregunta que quedó sin respuesta, o una respuesta que quedó debiendo el licenciado Julio Solórzano, no solo a los reporteros que le hacían preguntas, sino también a nosotros los ciudadanos, cuando finalmente se da por terminado proceso de elecciones generales del año 2019. Pero bueno, en fin, George, ¿algo más que querrás agregar para compartir con nuestros oyentes? Bueno, que aunque los magistrados digan que no ha terminado el proceso, y que en efecto no ha terminado, porque tienen que terminar todos los... yo digo que hasta que publiquen su memoria de las elecciones irán a decir que ya concluyó, que se irá a hacer en junio del año entrante. Bueno, no, en abril, porque tienen que dejar antes el cargo. Pero el hecho de que ya se declaró un ganador era lo que los mismos magistrados dijeron hace algún par de meses, que era cuando quedaba sin vigencia el privilegio del antejuicio que tienen los candidatos, porque en el momento en que se declara ya un ganador, los demás contendientes pues ya no son candidatos, oficialmente ya no son candidatos, así que a partir de hoy, hace media hora, Sandra Torres ya no tiene antejuicio. Y eso, repito, ni siquiera es que lo esté afirmando yo de mi propia pecunio, sino que fueron los mismos magistrados lo que lo dijeron hace 2 meses cuando fue la primera vuelta. ¿Se recuerdan que hubo ese argumento en ese momento? Y fueron los mismos magistrados los que dijeron que el privilegio del antejuicio está vigente hasta el momento en que se declaran los oficiales los resultados, que eso fue lo que hicieron hoy, declararon oficiales los resultados de la segunda vuelta y por tanto ya declararon presidente electo
a Alejandro Giammattei, y por tanto Sandra Torres pues ya no es candidata y por tanto pues ya no goza del privilegio del antejuicio. Igual, de todos modos, aunque muchos quisieran, pues no la van a ir a capturar, porque ella se presentó ahí y dijo, mire, aquí estoy yo, cuando si necesitan algo, con mucho gusto vengo. Y eso, más todo lo que hemos dicho aquí, al final, a ella, van a ver que a ella al final la van a tratar con guante de seda en las cortes, porque casi toda la gente de ahí de las cortes es gente de ellos, ¿no? Entonces, al final, ella ni va a pasar mucho, no creo ni siquiera que vaya a pasar un par de días en la cárcel, porque la van a ligar a juicio, pero le van a dar medidas sustitutivas, así como hicieron con Fuentes Knight, y después... Y luego con Álvaro Colom, sí, también. Con Álvaro Colom y sus el enemigo número uno es Sandra Torres. Sí. Bueno, según el audio que circuló, que recordarán los oyentes. Álvaro Colom. ¿Será? Vamos a ver, es que una cosa es de que Sandra Torres sea la enemiga número uno de Álvaro Colom, otra cosa es que Álvaro Colom sea el enemigo número uno de Sandra Torres. Eso es una cosa muy distinta. Bueno, sí, tenés razón, es diferente como se vea. ¿Qué pasa con nuestros liberhéroes, que apenas son 18 los que han compartido todo a pulmón? Por favor, recuerden que es importantísimo, como lo hemos dicho N veces, que demos la batalla de las ideas, porque al final, con el hecho de que gane Alejandro Giammattei, lo único que hemos ganado los ciudadanos honestos, los ciudadanos productivos, los ciudadanos respetuosos en Guatemala es tiempo para poder hacer los verdaderos cambios al origen de todos nuestros problemas, que es el sistema de incentivos perversos dentro del cual vivimos. El poder hacer esos cambios, y para lograrlo necesitamos sin duda que se involucren muchos, pero muchos más de nuestros compatriotas. Así que por favor, a compartir, que se unan más liberhéroes, a José Calderón, a Carmen Berganza de Andrade, a Karin Rademan, a Emanuel Barrientos a Julio L. Ariza, a Pancho Chisco, a Juan Carlos Ceballos Schaefer, a Coco Abreu, a Michelle Fernández y a Salvador Orellana Pontaza, que son los que puedo ver. También por ahí vi que me había dejado una nota Shatsi Gutiérrez de que también ya había compartido todo a pulmón. Pero bueno, algo más que querrás agregar, George, antes de que vayamos a la pausa y le demos la bienvenida a María Dolores en nuestro segmento de opinión para que compartamos con ella sus reflexiones que hizo en su artículo Entre Luces y Sombras, en el cual aborda el otro tema que ha sido uno de los más comentados en los medios de comunicación y también en redes sociales en estos días, que es el final precisamente del tiempo de la CICIG en nuestro país. ¿Algo más que querrás agregar, George? No, por el momento. Bueno, pues yo sí tengo algo que agregar, George, y es recordarle a los oyentes que aprovechen los Mac Menús 3x3, los Mac Menús 3x3 en McDonald's, que encuentran de lunes a viernes, 3 precios, 3 tamaños, 3 sabores, 3 precios, el 32, 28 y 23, dependiendo de si va a tener 3, 2 o una torta de carne 100% de res. Esos serían los 3 tamaños y los 3 sabores, que es hamburguesa McFiesta y hamburguesa Primavera. Además de que cada uno de estos Mac Menús 3x3 están hechos para 3 diferentes, ¿cómo podríamos decir? Consumidores. El comelón, que obviamente se va a comer 3, el antojadizo, que probablemente se decante por 2, o el economista, que dirá, pues bueno, yo tengo que ahorrar, así que me pediré uno de una torta de carne de res. Los 3, yo hoy estoy antojadizo. Hoy estás antojadizo, George. Bueno, pedí el McFiesta, porfa, ¿te parece? Así lo probamos, el McFiesta. Pero el Fiesta es el nuevo o el McFiesta. No, el Primavera es el nuevo. Sí, ese voy a pedir. Va, el Primavera, me parece, George. Pero bueno, amigos, recuerden que los 3 Mac Menús incluyen todos papas fritas y refil. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Give me freedom.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en todo pulmón y Marta Isabel Niños y Fuentes, que espero ya haya compartido también nuestro programa, eso sí, nos hace reír. Dice, hola, yo ya probé la primavera de 2 tortas y estaba rica. Saludos y feliz jueves. Salud, ¿cómo está? Sí, Marta Isabel, está usted mal portada ahora, ¿qué pasa? Pero bueno, apreciables amigos, ya viene María Dolores para compartir con nosotros su artículo de recién publicado ayer en República GT, donde ella pues aborda el tema de la CICIG. ¿Algo que querrás comentar con los oyentes, Jorge, antes de que María Dolores haga su entrada triunfal en la cabina de los estudios de Libertópolis? Bueno, solo Edwin Rolando Rivas dice, buenas tardes, una pregunta, todo es oficial hasta que se publique en el diario oficial, lo de la declaración del TSE del nuevo presidente, por los cual la señora Sandra aún goza de unas horas de inmunidad. Gracias. En efecto, creo que es oficial. Lo que lo oficializa es la publicación, hasta que eso lo es publiquen cierto. en el diario oficial, así que esperamos que lo publiquen mañana. Me imagino que a más tardar mañana. Sin embargo, él pudo haber respondido así. O sea, eso no cambia el punto que yo mencioné, Jorge. De nuevo, tiene razón, o sea, finalmente es oficializado cuando sale publicado. Hoy oficializaron que todo fue correcto y que, pues bueno, que me imagino va a salir el decreto, como él dijo, donde se oficializa ya formalmente el que ganó Alejandro Giammattei. Pero el punto es que sea hoy o sea mañana, si sale publicado, pues en ese preciso momento en el cual sale publicado que el ganador de la segunda vuelta es Alejandro Giammattei, ya no goza de no debería de gozar de ningún privilegio Sandra Torres. Sí. Y él lo pudo haber dicho así. Y de nuevo, por eso digo, no cambia mi evaluación de que fue cobarde la respuesta y que tienen obligación de responder. Más aún los magistrados que ahorita están pasando el peor de sus tiempos, de toda la historia del Tribunal Supremo Electoral, no puede ser que sean tan arrogantes e incapaces de responder. Miren, esto va a quedar formalmente oficializado cuando salga publicado el decreto en el diario oficial. Entonces, sí, ya ella pues perdería ese privilegio. No le costaba nada dar esa respuesta, no evadir de una forma cobarde el hacerlo. Pero bueno, en fin, ya está con nosotros María Dolores, a quien le damos la bienvenida. María Dolores, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Como te diste cuenta, ya estamos comentando la nota de hoy, que es la conferencia de prensa de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, donde pues ya confirmaron lo que ya sabíamos todos, que el ganador de la segunda vuelta fue Alejandro Giammattei. ¿Algo que querrás comentar antes de que entremos a tu artículo Entre Luces y Sombras? Que me contaron que así anduviste el martes en la noche en Más Negocios. Ay, después de que terminó Contravía. Sí. Sombras nada más. Sí, Entre Luces y Sombras, así estuve. De ahí viene la inspiración. Total. Del ¿Cómo título? le pongo a mi artículo? ¿Cómo le titulo? Entonces, Mario me ayudó a resolver ese problema, que siempre digo, ¿cómo le voy a, qué nombre le pongo? Mario, ¿viste? Sí, es creativo, ayúdala. Si usted necesita una sesión de creatividad, invite a Mario. Y se habrán dado cuenta los oyentes que te quedabas en oscuridad. Sí, sí se dieron sí cuenta. Se notaba, al menos en Facebook, sí, bueno, en la transmisión, en las redes sí se notó. Bueno, pero MD. Vamos a tu gajes del oficio. Pues. Sí, así es. Ahora vamos a tu artículo que tiene que ver con la Comisión Internacional la CICIG contra la impunidad en Guatemala, mejor conocida como la CICIG, y sobre esto habla, pues, sobre las Entre Luces y Sombras que finaliza este periodo de esta comisión. Y obviamente muchos se enfocarán en las luces, otros se enfocarán solo en las sombras, pero considero que pues, si queremos hacer una evaluación objetiva hay que identificar las luces y las sombras que hubo de ambas, y con el objetivo de identificar cuáles son las lecciones que deja este experimento, que no olvidemos que fue un experimento de crear una comisión internacional que supuestamente iba a llegar para
combatir la impunidad y para reforzar un sistema de justicia o de persecución penal debilitado, más que el sistema de justicia. Bueno, sí, sin tocar el organismo judicial, que también lo intentaron. Pero bueno, estas ya son esta es la mala influencia de Marta Yolanda. Pero voy a regresar. Ahora échame a mí la culpa. No, te echo la culpa, simplemente reconozco la influencia. La influencia va, buena influencia, eso sí, por favor. Entonces, esto a raíz de que el lunes... el lunes presentaron, el martes y miércoles. El martes y miércoles hicieron este seminario, esta actividad en la cual hablaron acerca del legado, en lo que ellos consideraban que había sido su legado. Pues hay que reconocer o tomar en cuenta que fue interrumpida esta actividad por familiares y amigos de aquellos que sufrieron el abuso de poder de la CICIG y del Ministerio Público. Esto generó reacciones en redes sociales que solo muestra la polarización de la población en cuanto a la permanencia de la comisión. Y yo diría no solo de la actuación, María Dolores, sino también la emotividad. Lamentablemente, lo que prevalece hoy es las peores consejeras que puedes encontrar en el mundo, que son tus emociones, particularmente emociones que no sos capaz de identificar cuáles son qué son esas premisas que te las generan, esas emociones contradictorias. Pero lo que prevalece en las redes es la emotividad. Y la polarización, claro, como resultado de esa emotividad. Ahora, como mencioné, al inicio las luces y las sombras de la CICIG, después de 12 años de funcionamiento, deben ser evaluadas y reevaluadas conforme pase el tiempo. El maniqueísmo de los oxisignados redujo la discusión a pro-CICIG igual anticorrupción, anti-CICIG igual a pro-corrupción, con lo que se perdió la oportunidad de entrar a discutir el tema de fondo, la justicia. La principal sombra que identifico en el actuar o en la permanencia de la CICIG fue la pérdida del concepto de justicia. Durante el periodo de la CICIG hubo varios señalamientos sobre la presión que ejercieron en contra de los implicados para que testificaran contra los señalados. El caso emblemático de los hermanos Valdés Pais, que fueron llevados a juicios por el testimonio de Luis Mario Paz Mejía, quien, poco antes de morir, le pidió al juez escuchar su rectificación de testimonio en el cual mencionaba que había sido presionado por investigadores de la CICIG para declarar en contra de los hermanos. El caso de Juan Carlos Monzón, que negoció su libertad a cambio de brindar información de los casos de corrupción del gobierno patriota. Lo irónico del establecimiento de la CICIG es que se instaló para combatir la impunidad y fortalecer al MP con mejores técnicas de investigación. Sin embargo, son muy pocos los casos ganados por la CICIG y el MP. Esto me lleva a otra de las sombras, el tutelaje hacia el MP, que lo ha debilitado más que fortalecido. El intento del comisionado Iván Velázquez de pasar las reformas constitucionales en materia de justicia con el argumento de que oponerse a la misma era estar a favor de la corrupción, polarizó la discusión y se perdió la oportunidad de discutir los cambios fundamentales, de discutir el peligro de crear organismos con amplio poder discrecional y comprender el concepto de Estado de Derecho. Una de las luces que es importante reconocer fue el cuestionamiento del paradigma sobre el político corrupto intocable. Las denuncias de casos como La Línea sacudieron al tributario que estaba resignado a la extorsión y a la explotación. Indignaron a muchos la corrupción rampante y el descaro de muchos políticos corruptos y otros extorsionistas. Las luces y sombras de la CICIG ayudaron al debate sobre la lucha contra la corrupción. Y este debate fue desde el más simplón, resumido en pacto de corruptos, hasta aquellos genuinos en búsqueda de entender su origen. Es importante comprender que la lucha contra la corrupción tiene dos componentes. El primero, perseguir, enjuiciar y encarcelar a los políticos corruptos o extorsionistas, así como a sus cómplices. Esta es una acción reactiva y le corresponde principalmente al Ministerio Público en la investigación y al organismo judicial al emitir sentencias apegadas a derecho. Este componente es importante y se debe continuar. El otro componente es el preventivo.
y consiste en limitar el poder de los burócratas, reducir su poder discrecional, eliminar trámites innecesarios, reducir la tramitología y limitar al máximo el criterio de ventanilla. El legislativo y el ejecutivo son los principales responsables de combatir la corrupción. Así que entre luces y sombras, las luces y las sombras de la CICIG seguirán siendo un tema de debate, un tema del cual más nos vale aprender si queremos convivir pacíficamente. Sí, pero para que eso suceda, obviamente yo voy a estar totalmente de acuerdo contigo, MD, pero obviamente para que eso suceda vamos a tener que agotarnos nosotros y nuestros oyentes, no solo compartiendo nuestros programas para dar la batalla de las ideas, sino llamando a la gente que está reaccionando de manera emotiva. Aquellos que se pueda, hay algunos que yo ya tiré la toalla. Por eso lo mejor es ignorarlos y ya olvidarlos. Oxisignados, sí. Y son oxisignados. Los obsesionados. Por lo de obsesionados, pero hice esta mezcla de obsesión y CICIG. Los obsesionados, o sea, obsesionados por la CICIG. A María le gusta jugar con las palabras. Inventar nuevas palabras. Pero los obsesionados están ya sea a favor o en contra de la CICIG, pero están obsesionados y en lugar de encontrar argumentos, usan la emotividad para tratar de argumentar o tratar de fundamentar sus posturas. Sí, y de nuevo, regresando al tema, porque estoy viendo algunos comentarios de personas que además de eso generalizan. Los de la CICIG, como bien mencionó María Dolores, y hay que tener cuidado con la falacia de la generalización apresurada, cometieron muchos abusos y también tuvieron aciertos. Para mí es un acierto que estén presos Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, por ejemplo. Claro. Pero sin duda cometieron muchos abusos. Y lo triste es que como persiguieron a empresarios que obviamente en Guatemala es triste que hay tanto resentimiento de algunos en lo que respecta a lo que otros tienen, sin cuestionarse si lo que esos otros tienen les ha costado a ellos ganarlo o les ha costado, se lo han ganado eso, se lo han ganado brindando un servicio o vendiendo un producto para satisfacer las necesidades de los otros y creando trabajo productivo en nuestro país. Pero es triste ese resentimiento hacia el empresario, y estoy hablando de la figura del empresario en general, y no saber diferenciar a aquellos que justamente se han ganado lo que tienen de aquellos que se han hecho multimillonarios y ahora los presentan como, entre comillas, empresarios, y digo entre comillas empresarios porque esos no lo son, que a base de la corrupción han generado el dinero suficiente para fundar compañías y ahora se presentan como supuestos empresarios. Esos no son empresarios. Y lo que al menos yo vi, que en la mayoría de los casos fue una persecución más motivada por temas políticos y para precisamente manipular a todas las personas que yo algún día quisiera hablar con uno que le tiene resentimiento a los empresarios, alguien que sea intelectualmente honesto entre los que le tienen un resentimiento a los empresarios. Yo, Marta Yolanda Díaz Durán, soy empresaria, sí, soy periodista, catedrática universitaria y muchas cosas más. Pero yo soy una orgullosa empresaria y lo debería decir todos los días, porque lo acabo de decir recientemente. Entonces y en Guatemala es principalmente es un país lleno de ese ánimo de emprender, de muchos que no lo pueden hacer, que eso los llevará a convertirse en empresarios, que no emprendedores. Porque ahora hasta se utiliza este término porque se tiene miedo a utilizar el término empresario. Entonces hay algunos que aplauden, bravo, la CICIG, fregó a unos empresarios, pero los fregó por algo que era muy discutible, pero no persiguió a los verdaderos corruptos. Y por el otro lado, por ejemplo, a Álvaro Colom, a Juan Alberto Fuentes Knight, y podríamos mencionar a otros que están involucrados en el robo de nuestros impuestos de más de 400 millones de quetzales. A esos les ponen una medida sustitutiva y los dejan tranquilos que se vayan a sus casas. Entonces, ¿dónde está esa contradicción
en lo que respecta a la emotividad que generan ciertos casos. ¿Será porque ni a Fuentes Knight ni a Álvaro Colom los ven como empresarios y entonces basta, bueno, se robaron 400 millones, pero estos que de su bolsillo y de su dinero consiguieron fiscales para que fueran a verificar que no hubiera fraude en las elecciones de 2015, esos, qué bueno que con su dinero. No sé si queda claro la contradicción. Entonces, yo quisiera algún día, porque yo estoy en contra de todos los privilegios y considero que se deben de eliminar, y ese es el cuestionamiento que le hago yo a las propuestas que está haciendo Alejandro Yamatei, que me parece que es un dirigismo increíble. Si vamos a ser exportadores, si vamos a ser importadores, prestadores de servicios, si vamos a ser industriales, si vamos a dedicarnos a dar conferencias, yo qué sé, debe ser una elección individual de los guatemaltecos. Él no tiene que estar diciendo Guatemala o vamos a dedicarnos al turismo, cualquier cosa. Pero no tiene que andar diciendo Guatemala tiene que ser un país exportador. Primero que todo, Guatemala no es solo una abstracción. Y si habemos guatemaltecos que no queremos ser exportadores, ¿qué pasa entonces? ¿Y qué pasa? Por eso ese es mi cuestionamiento, sí, porque eso vienen privilegios. Detrás de esa idea vienen privilegios para unos y obstáculos para otros. Y no solo eso, Marta Yolanda, es muy parecido a todas esas ideas que han fracasado una y otra vez y seguirán fracasando, como el famoso el programa, y van a decir, no sea tan exagerada, pero ojo, no hay mucha diferencia entre el programa de Mao Zedong con el tazón de acero, que dispuso que para industrializar a China había que convertirla en una sociedad que se dedicara a la metalurgia, y entonces produjeron acero, sí, de la peor calidad posible. Hubo hambrunas, hubo sequía, porque la gente que se dedicaba a sembrar pues dejó de hacerlo porque su obligación era producir acero. Entonces, como tú dices, al final lo que haga cada individuo, el papel del gobierno es respetar y velar que se proteja la vida, la libertad y la propiedad. Es muy simple. Ahora, en cuanto a la CICIG, a mí lo que más me preocupa de la estancia de la CICIG durante estos 12 años fue esas capacidades que se supone le iba a hacer esa transferencia de capacidades. ¿Y a qué me refiero? A que los casos que se presentaron no fueron casos sólidos, fueron casos que tenían falencias en la investigación, y no solo falencias, sino incluso a veces dolo en las investigaciones. Por ejemplo, que un testigo diga, me forzaron a decir algo que no es verdad, eso es terrible. Y si esas son las capacidades que se están transmitiendo, y no me importa cómo se llame esa comisión, ni quién la dirija, pero si eso es lo que así se le está capacitando al Ministerio Público, entonces lo que vamos a esperar de esas investigaciones no es buscar la verdad, sino conseguir una sentencia contra el que yo digo que es el culpable, no importa si sea culpable o no. Eso es lo que más me preocupa, porque entonces lo que hace es debilitar la credibilidad en el sistema de justicia. Entonces decimos, no, el sistema de justicia no sirve, pero lo que no está funcionando es esa investigación que permita a un juez tomar decisiones, que permita a un juez impartir justicia. Por un lado. Por otro lado, el hecho de decidir los casos por situaciones políticas y no por la evidencia que tengo, las pruebas que tengo, y tengo un caso bien sustentado, bien documentado, y este es un caso sólido, y este es el criterio que me debería servir para presentarlo y presentarlo ante el juez, resulta que es cuál es el que me va a generar más réditos políticos o más popularidad, y ese es el problema. El problema es que la gente no se da cuenta, todos estos, como tú los llamas, los obsesionados con la CICIG, no se dan cuenta no se dan cuenta que han sido manipulados, y cuando se les dice, miren, ustedes ya se dieron cuenta que los están manipulando, no, es que usted, porque está a favor de los corruptos, y te empiezan a salir con un montón de falacias que en nada contribuyen, no quieren escuchar la verdad. Hay tanta gente en nuestro país que la falsea, y por eso no alcanzan sus objetivos. Yo por eso les
siempre les digo, si usted quiere alcanzar sus objetivos, usted quiere alcanzar el propósito moral más alto de toda persona, que es ser feliz, deje de falsear la realidad. Entonces, por ejemplo, quiero leer un par de comentarios que nos han dejado los oyentes que muestran precisamente eso, esa dificultad que hay de comunicarse con las personas que solo quieren escuchar algo específico de ti, y cuando no lo escuchan, generalizan. Por ejemplo, Maynor Segura dice, no es el empresario, sino los empresarios corruptos recalcitrantes. Primero que todo, si conozco el término, y nosotros hemos hecho programas completos, e invito a don Maynor Segura a que los escuche, acerca de qué es un empresario. Es un error tremendo, es un error conceptual que tiene consecuencias poner el término empresario con corruptos y recalcitrantes, porque un empresario, lo que usted está proponiendo, es aquel que lo que gana, lo que consigue, lo consigue invirtiendo su capital o consiguiendo préstamos para poder invertir y transformar recursos en riqueza. Empresario es aquel que arriesga lo que es suyo para poder hacer esa transformación de recursos en riqueza y alcanzar sus objetivos personales. Es aquel que va a crear puestos de trabajos productivos y va a permitir, por medio de esos puestos de trabajo productivos, que todos podamos mejorar nuestra calidad de vida. A ver, don Maynor, vea por qué nuestros compatriotas se quieren ir a Estados Unidos, porque ahí van a conseguir trabajo, van buscando trabajo. El tema de la seguridad es una excusa nomás. Realmente lo que van buscando es un trabajo, porque en Guatemala no hay. ¿Por qué? Por esta idea errónea que se tiene en lo que respecta a los empresarios. Y bueno, si usted sabe y tiene la evidencia de que son corruptos y recalcitrantes, me imagino corruptos recalcitrantes, preséntela, pero no generalicen, y solo porque alguien tenga dinero, no lo acuse, ni sienta envidia, ni sea resentido de lo que tienen otros. Al contrario, pregúntese, ¿cómo lo habrá logrado? ¿Qué habrá hecho para mejorar su calidad de vida? Miren este señor Steve Jobs, que murió siendo uno de los hombres más ricos del mundo, y por ahí dicen, yo creo que lo escuché en todo a pulmón, mencionó Marta Yolanda, que este era un huérfano que fue adoptado por una familia de escasos recursos en Estados Unidos, que ni siquiera tenían dinero para pagarle la universidad, y que desde el garage de su casa familiar, junto con un par de amigos, montó lo que es hoy Apple y muchas otras empresas más. Entonces, puchica, ¿cómo le habrá hecho para alcanzar ese objetivo? Y así en Guatemala hay también ejemplos. En lugar de estar diciendo, miserable, yo aquí, horrible, perdiendo mi tiempo en este trabajo que ni me gusta, y es por culpa de ese que tiene dinero, porque ese de plano es un corrupto recalcitrante. Así no vamos a ningún lado. Bueno, los que piensan así, porque yo no pienso así. Pero bueno, en fin, o como por ejemplo lo que nos dijo don Alberto Núñez Lossi, que dice, pero de verdad sean objetivos. Eso le pido yo a usted, don Alberto, porque precisamente el artículo de María Dolores se trata de luces y sombras. Así se titula. Ponga atención, don Alberto, porque el que no es objetivo es usted. Aquí se están hablando de hechos indiscutibles que si no los reconocemos, no vamos a poder llegar a aquellas personas intelectualmente honestas para que se aclaren las ideas y podamos hacer los cambios que urgentemente necesitamos en Guatemala. Repito, el que haya ganado Alejandro Yamatei la presidencia, lo que nos ha permitido a los guatemaltecos es ganar tiempo, nada más eso, ganar tiempo. Aprovechémoslo, y aprovechémoslo de una forma que nos permita cambiar las condiciones en las que vivimos en Guatemala. Pero bueno, tanto María Dolores como yo nos tenemos que retirar en este segmento. ¿Hay algo más que querrás agregar, María Dolores o George? Sí, pero dale, María Dolores. Gracias. Lo único es que hay que... Yo sé que algunas personas van a tener que esperar darle tiempo y dar distancia a poder hacer un análisis objetivo de esto.
van a ir saliendo va a ir habiendo más información conforme vaya pasando el tiempo. Supongo que conforme se vayan liberando o el Ministerio Público vaya teniendo los archivos que tenía la CICIG. Y si hay algo que considero muy positivo o que ayudó la estancia de la CICIG aquí, fue el hecho de creer que los corruptos eran intocables, que los políticos corruptos eran intocables. Y que eso nos hizo cambiar ese paradigma de pues, nunca pasa nada, nunca se les enjuicia o no se les puede enjuiciar. Eso es falso y ya nos dimos cuenta que se pueden enjuiciar a políticos corruptos. Ahora bien, se tiene que hacer con una investigación fundamentada, bien de fondo. Y es ahí donde yo insisto que por qué a nosotros los tributarios nos tienen tan fiscalizados y están tan angustiados qué hacemos con nuestro dinero y qué hacemos con nuestras cuentas bancarias, que a estos políticos no existe esa angustia y esa urgencia por también saber qué están haciendo con ese dinero, qué están haciendo con los recursos que ellos manejan, que son nuestros. Y bueno, solo para terminar, porque nos tenemos que ir y vamos a dejar a Jorge para que ya les acompañe. Hay una pregunta. Debata conmigo mismo, ¿no? Sí, va a estar bueno. Solo que Lili Santamaría nos está haciendo una pregunta muy buena y voy a leer tal cual como lo escribió. Aunque moleste a algunos oyentes, que dice aquí en Twitter, Silvia Patricia, tienes razón, M.Y., pero no grite, por favor. Estaba haciendo una mímica, ese no es mi estilo, Silvia Patricia. Me extraña su comentario, pero bueno, sí, me hizo una observación. Pero es parte de realmente como lo que estamos escuchando en todos los medios. Estamos escuchando, particularmente en redes sociales, gritos de gente emotiva, con discursos como el que parece que molestó a nuestro oyente. Y eso es, o la forma en lo que lo dije, pero eso es lo que estamos escuchando. Y eso es lo que tenemos que combatir. Francisco Vázquez, buenas tardes, compartido en Facebook. Me encanta, dice, es oxígeno para el cerebro, escucharle y poder aclarar las ideas. Luis Pedro Abril, saludos y ya compartido. Pero voy con la pregunta que me parece excelente que nos deja Lili Santamaría. Dice, entonces, ¿cómo chingados se termina la corrupción? Me encanta, escuchando todo a pulmón y conociendo que es el sistema de incentivos perversos para que lo podamos cambiar. Ese es el origen del problema, Lili, el sistema de incentivos perversos. Pero le damos un minuto a George para que no se quede discutiendo con él mismo. Yo Adelante, lo dejo George. Discutiendo contigo. Basta, bueno, Dios pues. Muchas gracias. Uy, es. Vaya, pues yo me quedo echándole ganas a mi amigo George. Yo también, pero me quedo echándole ganas a George. Adelante, Jorge. No, solo quería recordar un argumento que hemos dado aquí desde hace mucho tiempo y que realmente no tiene que ver necesariamente con la CICIG, sino con el Ministerio Público. La CICIG pues ha contribuido ahí, pero yo creo que más importante es lo que sucede en el Ministerio Público, porque al final es lo que tenemos y es lo que se va a quedar y es lo que estaba incluso antes de la CICIG. Y es el error, que yo creo que es un craso error y que se magnifica con las cosas que ustedes ya comentaron aquí hace un momento, el error del Ministerio Público y de los fiscales, que espero que con la fiscal de ahora y algunos de los cambios que está haciendo no vayan a seguir con esa política o esa filosofía en el Ministerio Público de que, según ellos, y lo han dicho así, o sea, no estoy imaginándome, ellos, los mismos fiscales han dicho que su trabajo es lograr condenas, y eso es un craso error, porque el trabajo del Ministerio Público, ciertamente ellos son la parte acusadora en los juicios, o sea, eso está claro de que ellos son la parte acusadora, pero su trabajo no es lograr condenas. El trabajo de los fiscales debiera ser encontrar la verdad de los hechos, porque ellos pueden sacar 10 hipótesis de quién fue el que mató a fulanito de tal, pero
ellos, el trabajo de ellos no es de agarrar, bueno, de estos yo voy a agarrar, este es el que me cae mal, entonces a este voy a ver cómo hago para conseguir pruebas para condenarlo. El trabajo de ellos es averiguar quién de esos 10 sospechosos realmente fue el que lo mató. Eso es averiguar la verdad. Ese es su trabajo. Cuando ya logran llegar a ese punto, entonces ahí sí ya lo pueden acusar. Pero considero de que es un grave error, y repito, no me lo estoy inventando, los mismos fiscales lo han dicho muchas veces, de que el trabajo de ellos es lograr condenas y que hasta los miden por precisamente el número de condenas o el porcentaje de condenas de casos que logran obtener condenas. Pero yo creo que eso es un grave error, porque al final entonces eso para en estas tergiversaciones, como decir, bueno, yo sé que, o sea, según los fiscales, ¿no? Yo sé que este es el culpable, pero no encuentro las pruebas para condenarlo, entonces me voy a conseguir un testigo que testifique en contra de él, y como yo sé que él es el culpable, pues se justifica. Pero ¿cómo lo sabe si no tiene la evidencia? Ese es el problema. Pero a eso es a lo que se llega cuando cuando el fiscal considera que su trabajo es lograr condenar a la gente y no buscar la verdad, no encontrar cuál es la verdad y contribuir a hacer justicia. Por eso es que no hay justicia y no va a haber, porque lo que hay es una sed de linchamientos en Guatemala. Lo que sucede en el interior de nuestro país sucede también en los tribunales, sucede en redes sociales. Lo que se quiere es, lo que parece que se busca es linchar, ¿no? Nos dijeron que nos congelamos, ya no se mueven. ¿Y ahora qué pasó, Muchis? Bueno, en fin, yo me voy a ir. Espero que por lo menos el audio sí esté caminando. Perdón que me divierta, pero qué divertida la imagen congelada. Perdón, Jennifer y Emilia, sí nos están escuchando, ¿no? No, estamos congelados, pero sí nos están escuchando. Va. Pero quiero yo terminar con un par de comentarios más. José Calderón dice, muy buenos comentarios de nuestros oyentes. Dice José Calderón: una acción buena no justifica un montón de acciones malas cometidas por la CICIG y el MP. Totalmente correcto. De ahí Emilia Sagastume dice, hace unos días una persona que trabajó en el Congreso me contó que Iván Velázquez y Telma Aldana, cuando llegaban, entraban como Juan por su casa y los tenían que recibir con manos de seda. Ambos se les subieron los humos y se creían más que todos los intocables. Gracias a Michelle por desearme hasta mañana, ¿no? Lu García dice, he aprendido en estos días que la aplicación de la justicia no mejoró, que es un área que necesita prepararse más sobre la teoría del delito y sobre el derecho penal para que sea aplicada correctamente. Muy buenas observaciones de nuestra apreciable oyente Lu García. Evelyn Mengíbar nos cuenta que ya compartió, al igual que Lucrecia de Sáenz. Germán Dreyfus, gracias por abrir los ojos de los que tienen pereza de ver. Luego también nos cuenta Lu García que ella observa, como lo observamos también nosotros, que la CICIG abusó de su poder y se extralimitaron. Eso me lleva a recomendarles 2 artículos, el de Ramón Parellada, donde habla precisamente de eso. ¿Se recuerdan cuántas veces repetimos este célebre pensamiento de Lord Acton? El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Por eso no hay que dárselo absolutamente a nadie. Claudia Mexicanos de Orellana nos cuenta, también ya compartió. Por cierto, Salva, ¿será que todavía nos está escuchando Salva Orellana? Dice que anda en Panamá. ¿Será que anda en Panamá con Kevin McAlellan y el ministro de Gobernación de nuestro país? Porque también por allá anda Enrique Degenhardt. ¿Quién sabe qué anda haciendo Salva por Panamá? Jennifer SF dice, sí, escuchamos y ya volvieron, ya los vemos vivos. Así como Julio Campos dice, Jorge puso el dedo en la llaga, el MP no puede ser objetivo porque lo que le interesa es inflar las estadísticas y lo hace además por el presupuesto. También Emilia Sagastume, estas son las imágenes congeladas. Gracias a Jennifer por compartir todo a pulmón. Claudia Páez de Chus dice, el empresario ha sido inteligente y para lograr lo que ha hecho, quién sabe cuántos años le ha llevado. Pero voy a terminar con el comentario Salim Yasser Andarraus porque me parece excelente. Dice, todo el esfuerzo de los obsesionados con la CICIG, tanto los que están a favor como los que están en contra,
Si ese esfuerzo lo dedicaran a dar la batalla de las ideas para cambiar el sistema, realmente habría un cambio. Totalmente de acuerdo, Salim. Solo que antes de dar la batalla de las ideas, tal vez tendrían ellos que aclarar las propias, porque pienso que parte del problema es eso. No se aclaran sus ideas, no se cuestionan si los juicios que están emitiendo son juicios verdaderos. Pero un juicio verdadero es que yo debía haberme ido ya hace unos minutos, amigos, pero ha sido un gusto acompañarlos. Tengo, como bien lo dijo María Dolores, compromisos académicos que me alejan solo 1 hora de ustedes, porque es lo que resta todavía de todo pulmón. Tiene Jorge programadas cosas importantes que compartir con ustedes, incluidas entrevistas y por supuesto una de esas notas tecnológicas que nos encantan, así que por favor sigan en sintonía. No me digas, George, no me digas. Ahí la veo después. Pero antes de irme les quiero recordar a los oyentes que si me cuesta tanto irme es porque pues bueno, me encanta compartir con ustedes y estar en estos micrófonos. Y como me gusta compartir con ustedes, pues también les comparto qué es lo que me permite tener una buena salud, que me la reconocen hasta mis enemigos que quisieran que no la tuviera. Y como lo he dicho en tantas ocasiones, mis secretos son 2. O no secreto, pues porque es conocido públicamente, que yo tomo todos los días 1 onza diaria de Equinacia Blend líquida de ELA y 1 onza diaria de aloe vera gel de ELA, ambos de ELA. Yo no puedo hablar por ningún otro producto, yo solo puedo dar fe del que yo tomo y que a mí me ha servido de una forma, pero ahí está, ustedes son los testigos de mi salud. Y de nuevo, pienso que uno, si ama la vida, uno se tiene que valorar a sí mismo. Y parte de valorarse a sí mismo es uno cuidarse. Y mi recomendación es esa, pero tómenlo ya como un hábito de vida. O sea, que ya sea como respirar para ustedes, el tomar todos los días 1 onza diaria de Equinacia Blend líquida de ELA y 1 onza diaria de aloe vera gel de ELA. La Equinacia ya saben que la encuentran en las tiendas de GNC o GNC, o escribiendo al WhatsApp 4950-3414, 4950-3414. Y el aloe vera gel de ELA, ese sí, solo lo encuentran en el 4950-3414, 4950-3414. Y bueno, espero que el problema de la imagen quede resuelto antes de que venga Jorge, pero veo que en YouTube no hay ese problema, ni tampoco en Periscope. Ya regresó también a Facebook. Ojalá que no esté bien resuelto ese problema antes del video, George, porque si no, sí que va a ser así como que frustrante. Amigos, cuídense muchísimo y por favor sigan compartiendo todo a pulmón. Nos escuchamos de nuevo mañana. Y por favor, recuerden que una sola vida tienen, así que sean felices, muy, pero muy felices. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Y no tiene espacio donde almacenar sus archivos o donde poner la mercadería o donde poner las cosas que utiliza en su casa por temporadas pero que no las necesita tener ahí todo el tiempo, pues no se preocupe más, puede usted utilizar los servicios de Mr. Bodeguitas. Ellos tienen el mejor espacio que usted necesita, desde 4 hasta 60 metros cuadrados, con vigilancia a las 24 horas y vigilancia y control de acceso a las 24 horas, y cuentan con 7 sucursales ubicadas en los principales puntos de la ciudad, y ahora también una allá en Mushbal, que está realmente impresionante la sede de Mr. Bodeguitas ahí en Mushbal. Si quiere más información la encuentran en mrbodeguitas.com o llamando al 2314 49 49. Mr. Bodeguitas es la mejor solución para el espacio que necesita más cerca de usted. Y bueno, pues regresamos
a su programa Todo a Pulmón, y con algunos de los comentarios que nos han estado dejando con relación a este tema que hemos estado hablando de el final de la CICIG. Y más importante, pienso yo, hacia dónde va la justicia, y si vamos a lograr rescatar y así lo pongo, rescatar del maniqueísmo ideológico el concepto de la lucha contra la corrupción y contra los corruptos, porque recuérdese que aquí hemos separado el tema de que una cosa es la lucha contra la persecución de los corruptos, que hay que hacerlo y hay que perseguir a todos los corruptos, pero esa solo debe ser la primera parte. La segunda parte, que es más importante, es la verdadera lucha contra la corrupción. Y la verdadera lucha contra la corrupción solo la vamos a lograr hacer y la vamos a lograr pelear cuando entendamos que el problema no es solo la gente que llega, o sea, y alguien dice, bueno, es que lo que necesitamos es que llegue gente muy correcta, probablemente, pero les recuerdo el dicho de las abuelitas de que en arcas abiertas hasta el justo peca. O sea, el problema no es solo de personas. Ciertamente es importante que hayan personas correctas y con valores y todo, pero no es solo de personas. El problema realmente es más profundo. El problema es del sistema, y mientras no entendamos eso y entendamos que la lucha contra la corrupción pasa por cambiar el sistema precisamente para reducir, eliminar es imposible, pero por lo menos reducir los incentivos a la corrupción, pues vamos a pasarnos toda la vida mandando corruptos a la cárcel, pero se va uno y viene otro, se va uno y viene otro, y mandamos uno a la cárcel y llegan otros, porque al final, repito, el problema es el sistema. Entonces, yo considero que ahorita la lucha más importante es quitarle el concepto de la lucha contra la corrupción, de ese maniqueísmo ideológico de que unos están a favor, cualquiera que esté a favor de la CICIG está en contra de la corrupción, y al revés, el que esté en contra de la CICIG está a favor de la corrupción. Hay que quitar ese maniqueísmo y todos ponernos a trabajar precisamente para las dos cosas: perseguir a los corruptos, que se debe de seguir haciendo y se debe de hacer desde siempre, se debería de haber hecho, y la eliminación, la reducción de los incentivos a la corrupción. En eso es lo más importante en lo que nos debemos enfocar. Y eso, repito, pasa por hacer cambios en el sistema. Mientras más discrecionalidad tienen los funcionarios, más posibilidades hay de que haya corrupción. Y eso pasa desde las compras de Odebrecht de 200 millones, de 300 millones de dólares, hasta el funcionario que resulta que le tiene que poner un sello ahí, y que de hecho no sirve para nada el sello, solo sirve para que exista ese funcionario o ese burócrata, y que usted resulta que tiene una inversión de 1 millón de quetzales o de $1 millón o de 100 millones de dólares, y que resulta que no la puede hacer mientras el burócrata no le ponga el sello a su formulario. Y como el burócrata sabe el costo que para usted tiene que él ponga o no ponga el sello, pues entonces lo utiliza precisamente para extorsionar a la gente. Y bueno, y hasta no lo dicen así directamente. Bueno, algunos sí son descarados y dicen, bueno, pues esto podemos arreglarlo de otra manera. ¿Y cuál es el arreglarlo de otra manera? Pues deme algo y yo con mucho gusto le pongo el sello, ¿no? Y hay otros que son así un poco más, según ellos, no tan descarados, pero al final básicamente es exactamente lo mismo, que le dicen, bueno, pues es que lo podemos arreglar de otra manera, o andan viendo ahí cómo hacen para dorarle la píldora, pero al final básicamente lo que están diciéndole sin decírselo es, mire, si me da algo, pues yo con mucho gusto le pongo el sellito y usted puede ya hacer su inversión de 100 millones de dólares. Mientras no cambiemos eso,
seguirá la corrupción y seguirán los corruptos. Repito, no importa que mandemos a 10,000 corruptos a la cárcel, los siguientes que vengan pues igual van a caer exactamente en lo mismo mientras no se arregle el sistema. Y hay formas fáciles de arreglarlo. Lo que pasa es de que como los que tienen que arreglarlo generalmente están precisamente en la misma movida, pues no les interesa hacerlo. Pero hay cosas sencillas que se pueden hacer que pueden abonar a ir reduciendo estas cosas. Una de las más importantes, que por cierto ya está en la ley, pero como siempre, ¿verdad? Echa la ley, echa la trampa, pues resulta que ya está en la ley, pero tienen excepciones. Entonces, con las excepciones, todo entra dentro de las excepciones. ¿Y a qué me refiero? Un concepto que le dicen así, le ponen nombres rimbombantes, pero básicamente es el silencio administrativo positivo. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente que, por ejemplo, si usted tiene que hacer un trámite y resulta que entonces se pone que ese trámite se lo tienen que resolver en 15 días. Y si no se lo resuelven en 15 días, entonces se da por aprobado. Con eso se quita, en teoría, se quita la discrecionalidad del funcionario ese que le dice, bueno, pues aquí regrese dentro de un mes, ¿verdad? Y después regresa usted y otra vez regrese dentro de un mes. Pues no, simplemente pues si la ley dice que tiene 15 días y si en 15 días no le resuelven, pues ya se da por aprobado automáticamente. De hecho, así está la ley ahorita, entiendo, en la mayoría de procesos. Sin embargo, resulta que todos tienen excepciones, todos los procesos estos tienen excepciones, y entonces al final realmente no funciona así. Lo que hay que hacer en este caso es quitar esas excepciones y que sea así categórico el hecho de que si en X cantidad de tiempo, que pueden ser 15 días, 30 días, 10 días, 2 días, lo que sea, dependiendo del trámite, no le dan una respuesta, pues se da por aprobado automáticamente y ahí murió, sin excepciones. Porque en las excepciones es donde entra la discrecionalidad de los funcionarios públicos y es donde entra la corrupción. Simplemente pues se acabó el plazo, si no se lo autorizaron, se da por autorizado y punto. Y esa es una de las formas en las cuales se pueden ir reduciendo los espacios para la corrupción, los incentivos para la corrupción. Pero repito, son cosas sencillas que se pueden hacer y que se pueden legislar ahí en el Congreso. Incluso a veces ni siquiera legislar, solo es de cambiar los reglamentos que se pueden hacer en el Ejecutivo, pero a ninguno o a muy pocos de los funcionarios y de los diputados les interesa hacer ese tipo de cambios, porque eso los que trabajan, los empleados del sector público están muy claros que la discrecionalidad es lo que les da el poder, y el poder es lo que les permite obtener dinero mal habido, que lo que comúnmente se llama corrupción. Les permite robar, les permite hacer este tipo de extorsiones que he mencionado. Y entonces, pues por supuesto que la mayor parte de políticos, la mayor parte de diputados, la mayor parte de funcionarios jamás van a querer ellos mismos voluntariarse y decir, mire, quítenme ese poder, quítenme esa ventaja que tengo, porque ya no quiero sobornar a la gente. No lo van a hacer. La cosa es que hay que presionarlos precisamente, y ahí es donde tenemos que pelear la batalla de las ideas. Hay que presionarlos para que se hagan esos cambios. Pero primero hay que entender realmente cuáles son los cambios que hay que hacer, y ahorita estoy mencionando uno que es muy sencillo de realizar y que podría reducir considerablemente los incentivos para la corrupción. Así que lo dejo ahí. Y así como pues hay otras cosas que se pueden ir cambiando, pero con cosas sencillas se puede avanzar mucho. Vamos a ir a una pausa, pero antes de eso solamente quiero recordarles que están ahora los McMenús 3x3 de McDonald's, y entre ellos hacen el perfil ahí de los clientes, y uno de ellos es el comelón, que es el que siempre se pide la triple, el McMenú con 3x3 con
3 tortitas de carne, ya sea la que pida la queso burguesa triple, la McFiesta triple o el nuevo sabor primavera también en triple. Estos son menús que tienen los triples que tienen, cuestan 32 quetzales, incluyen papas y soda con refil gratis. Recuerde que estos McMenú 3x3 son... funcionan de lunes a viernes en todos los restaurantes de McDonald's. Vamos a ir a una pausa, regresamos con ustedes con la nota tecnológica y luego con nuestro invitado de hoy, que es el nuevo presidente de la Cámara de Industria, Eduardo Girón. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Tigo Business Forum 2019. Connected World Smart Business, patrocinado por Huawei, presenta. Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, de hecho a eso me refería cuando le dije a Marta Yolanda que se la iba a perder, es porque precisamente hoy vamos a hablar de los scooters, y como ella ahora anda feliz con su scooter, y que son pues básicamente son patinetas, las patinetas que tal vez usted, con las que tal vez usted jugó de chiquito, pero resulta que ahora pues son ya aparatos más sofisticados, son patinetas eléctricas, y que pueden andar muy rápido, pero esas ya se empiezan a popularizar incluso aquí en Guatemala. En otros países incluso tengo entendido que, por ejemplo, en México ya es muy común, en la Ciudad de México ya es muy común, y ya está funcionando el servicio que ya hay en muchas ciudades en Estados Unidos, en donde resulta que usted llega casi a cualquier esquina y ahí hay un parqueo donde hay de estas patinetas eléctricas. Usted literalmente la alquila así con la aplicación, ya sea de alguna de las empresas estas que dan estos servicios, y pues usted se la lleva, va a su lugar de destino y ahí la deja en un estacionamiento especial así de las patinetas, y pues alguien más llegará después a tomarla y hacer un siguiente viaje. Eso se está popularizando ya mucho en muchas ciudades en Estados Unidos, repito, ya en otras partes, como entiendo que en México ya lo están haciendo bastante también. Aquí todavía no ha llegado ese servicio, que creería que una parte del problema aquí en Guatemala es el tema de seguridad, ¿no? Pero ya hay gente que ya tiene sus patinetas de estas eléctricas y lo utiliza para ir a su trabajo. Generalmente he visto ya muchos ejecutivos que van así con traje y con su casco, y en una de estas, y también Marta Yolanda pues anda de vez en cuando, también viene aquí a la oficina en una de estas patinetas eléctricas. Pues lo que presentaron los de Segway la semana pasada, esto fue el viernes de la semana pasada, presentaron Segway. Tal vez usted más lo conoce por los aparatos estos que son así solo de 2 ruedas y que uno va parado encima y que se mantiene así en equilibrio. Pues ahora se metieron también en el negocio de las patinetas y ya sacaron pues sus modelos de patinetas eléctricas y todo, pero la que presentaron ahora es un nuevo modelo que está diseñado específicamente para el mercado de la renta de patinetas, en la cual básicamente la función principal que tiene esta es de que a través de una combinación de inteligencia artificial y de manejo remoto, las patinetas estas solitas se regresan a una estación de carga, así como si usted ha visto si usted ha visto las aspiradoras, estas robotías, esos así circulares que andan, ellas solitas se van a aspirar así toda la casa, y cuando ya se les está acabando la batería, pues ellas solitas se regresan a donde está el cargador, y ellas solitas se ponen ahí en el cargador. Pues más o menos eso es lo mismo que hicieron con estas nuevas patinetas de Segway, que de entrada tienen
no una llanta, sino 2 ruedas adelante, y eso es básicamente para que puedan, o sea, al final realmente son una especie como de una patineta, pero con triciclo, en el sentido de que son 3 llantas, y son 3 llantas básicamente para que puedan dar solita, ¿no? No necesite que alguien le dé el equilibrio. Y entonces ellas solitas, con ayuda de un controlador remoto, pueden regresarse a su cargador, y entonces esa es la parte más costosa de este servicio, el que haya alguien que esté regresándolas a cargar y que luego poniéndolas en el estacionamiento, pues esto se puede hacer de manera remota, y esa es básicamente la innovación que tienen estas nuevas scooters, estas nuevas patinetas eléctricas. Y esta entonces es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo Business Forum. Tigo Business Forum 2019, Connected World Smart Business, patrocinado por Huawei, presentó. Estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón. Les saluda Jorge Jacobs, y en esta tarde, en el resto del programa, vamos a estar conversando con Eduardo Girón. Él es el nuevo presidente de la Cámara de Industria de Guatemala, y vamos a hablar un poco con Eduardo con relación a los planes que tienen en esta nueva administración de la Cámara de Industria. Eduardo, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Jorge, y muy buenas tardes a toda la audiencia. Gracias. Y contanos un poco cómo, qué es lo que está haciendo ahorita la Cámara de Industria y cuáles son los planes que tiene esta nueva junta directiva en los 2 años que tiene de periodo para operar la Cámara, para dirigir la Cámara. Pues son momentos muy interesantes en Cámara de Industria, te comento, Jorge. En general en el país también. En general y en el país, sí. Fíjate que tenemos ahorita una de las primeras labores que iniciamos este año, te diría, es un análisis interno completo de lo que es Cámara de Industria. Realmente la Cámara de Industria, pues a pesar de tener sus áreas, sus diferentes áreas, tiene un área que es de servicios, que le presta a sus asociados. Tenemos más de 1,000 socios que son empresas, entre pequeñas y medianas empresas hasta empresas grandes, de las cuales el 85% te podría decir de que son pequeñas y medianas empresas. Entonces, eso tal vez que es un buen punto, si querés, antes de profundizar más en lo que están haciendo, quiénes son los miembros de la Cámara, porque el concepto de Cámara de Industria, o sea, por el nombre, por lo menos uno lo primero que se imagina es, bueno, entonces son fábricas, sí. O sea, fábricas industriales, valga la redundancia, pero sí. ¿Es eso todavía el perfil de las empresas o de la generalidad de las empresas dentro de la Cámara, o hay otros tipos de cosas? Porque, por ejemplo, entiendo que hay una gremial de temas forestales, creo, dentro de la Cámara, correcto. que normalmente uno no lo asociaría una empresa forestal con la industria, a menos de que fuera el aserradero, por ejemplo, ¿no? Es correcto. Sí, no, ahí estás hablando de la gremial forestal, y es una de las... Tenemos más de 50 gremiales dentro de Cámara de Industria, y estas se concentran en gremiales porque se enfocan en una misma actividad económica. Para hacerte claro, hay gremiales de servicios, hay gremiales de empresas como restaurantes, por ejemplo. Tenemos la gremial de restaurantes, tenemos la gremial de calzado, que se dedica a ver el tema de calzado, la gremial forestal, que se dedica a ver temas forestales, de inversión forestal, y dentro de esos hay empresas que se dedican, por ejemplo, al cultivo de bosques, y también se dedican a la industrialización de los bosques. Entonces, realmente nosotros, dentro de nuestros socios, abarcamos toda la actividad económica que está en Guatemala. Hospitales, en el área hospitalaria, por ejemplo, tenemos el área farmacéutica, tenemos todo tipo de servicios como hoteles, restaurantes, tenemos todo tipo de industrias. Ahí sí que cada industria tiene su idiosincrasia específica, ¿verdad? Entonces, se reúnen estas empresas para formar la gremial. Tenemos la gremial de lácteos, por ejemplo, son las industrias que se dedican a los lácteos. Entonces, sí abarcamos diferentes áreas, realmente todas las áreas del comercio económico en Guatemala, donde pues
tratamos de darle un impulso hacia la actividad económica. Entonces, como te comentaba, la Cámara, aparte de tener a estas empresas como socios, les provee diferentes servicios. Dentro de estos servicios hay un área bastante fuerte que es en el área de capacitación y educación. Estos cursos vienen desde lo más rudimentario para llevar un negocio, como por ejemplo curso de finanzas, cursos para contadores, hasta cursos más específicos que se derivan de la coyuntura. Por ejemplo, ahorita que se se implementó el acuerdo 175 de la OIT, se formó un curso para capacitar a nuestros socios sobre qué es lo que conlleva el convenio y cómo se pueden beneficiar de ellos. Sí, porque hay bastantes dudas al respecto, por ejemplo, en este tema. Sí, entonces es un área bastante grande de Cámara de Industria y pues es un área donde nosotros como Cámara competimos con otras cámaras también. Por ejemplo, AGEXPORT también tiene un área de capacitación, Cámara de Comercio también tiene un área de capacitación. Entonces, ahí nosotros pues competimos y colaboramos en conjunto con las diferentes cámaras para brindar educación para poder fomentar la actividad económica. Entonces, uno de los primeros actividades que iniciamos este año en Cámara de Industria es un análisis integral de esa área comercial, por decirlo así, de lo que es Cámara de Industria, donde realmente evaluamos todas nuestras labores para tratar de mejorar a la Cámara en este aspecto y llevarlo a otro nivel de como estamos ahorita. Entonces, sí es un área bastante importante para la Cámara porque es el área que tiene contacto directo con el socio y es el área que se nutre básicamente de todo lo que está pasando dentro de la economía del país para que la Cámara ya después pueda tener cierto impacto a nivel político, por decirlo así, ¿verdad? Y ahora que lo mencionas, la parte política, la parte de acción política, si quieren, de las gremiales y de las cámaras, ¿es la razón de ser de una cámara gremial? ¿O es simplemente uno de los temas que le toca porque ni modo, ¿verdad? Pero, o sea, te lo pregunto porque la percepción, creería, de mucha gente es de que el concepto de una cámara empresarial es precisamente para tener influencia política, ¿verdad? No, yo no te diría que es la razón de ser de una cámara. Yo te diría más bien que es una área que se desarrolla por querer darle un beneficio a nuestros asociados, a las empresas que son socios nuestros. Como te digo, en la parte donde tenemos el contacto nosotros directos con las empresas, pues se nutre mucha información de qué es lo que está pasando en el día a día de las empresas. Entonces, sabemos dónde están las complejidades para hacer el desarrollo económico, sabemos dónde es que están los retos más grandes y pues eso nos lleva a que para poder eficientar la economía, pues nos lleva a tener una parte donde tenemos que tener ciertos contactos y trabajo en conjunto con las autoridades para poder liberar estos caminos que podrían estar entrampados. Entonces, sí te digo de que, por ejemplo, empresas de que sufren del flagelo más grande que tenemos ahorita, que son las extorsiones, por decirte, Cámara de Industria, pues de cierta manera apoya a los socios que nos informan de que tienen estos problemas, llevándolos un contacto con las autoridades, por ejemplo con el Ministerio de Gobernación, donde pueden ellos plantear su situación y hacerlo de una manera anónima para que pueda Gobernación actuar y poder ayudar a estos socios, ¿verdad?, que están sufriendo de estos problemas. Otro tema es el contrabando. Nuestros socios pues obviamente nos informan día tras día de los problemas que tienen con el contrabando, que si tú miras toda la frontera que tenemos con México es básicamente un colador donde entran cada día millones de dólares en producto que es de contrabando, que viene a competir de manera ilícita con las empresas guatemaltecas. Entonces nosotros pues tratamos de trabajar con las autoridades
para informarles en dónde está viniendo este contrabando, cuáles son las industrias más afectadas, para que ellos tomen cartas en el asunto y puedan proteger a la industria guatemalteca, al comercio guatemalteco y a los cientos de miles de empleos formales que se nutren de lo que es una economía formal, ¿verdad? En el tema del contrabando yo tengo mi postura al respecto. Primero, considero de que al final realmente es un tema económico, más que jurídico. O sea, se ha judicializado obviamente, pero al final realmente es un tema económico, ¿verdad? Y el mejor ejemplo es, por ejemplo, que es así muy palpable y visible para la gente, en el tema de la gasolina, que también hay contrabando de gasolina, ¿verdad? Y es correcto. Entonces, dependiendo de cómo está el precio del petróleo y por ende de la gasolina, que aumenta el contrabando de gasolina o disminuye, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, cuando el precio del petróleo está muy alto y que entonces ya el diferencial puede ser mayor, entonces resulta que vemos las ventas esas furtivas de gasolina se van así acercando hacia la capital, ¿verdad? Cuando baja el precio y entonces baja el precio del petróleo a nivel internacional y entonces el diferencial que pueden ganar así con el contrabando es menor, literalmente se van alejando así las ventas furtivas, ya solo más llegan hacia la frontera con México, ¿no? Entonces, al final es un efecto económico y si bien es cierto, tratan de combatirlo con medidas judiciales, y no digo que no se hagan, pero al final realmente lo que hay que ver es cómo hacemos pienso, y esa es mi postura siempre en este tema, es de cómo hacer para reducir ese diferencial económico de tal suerte de que se vuelva antieconómico, si querés, el contrabando. Por supuesto que hay temas complicados como es el diferencial cambiario, ¿verdad? O sea, el diferencial cambiario con México, que generalmente es de donde viene el problema, el diferencial cambiario pues es muy, muy grande, pero hay otras cosas que incrementan ese diferencial, ¿verdad? Entonces, por lo menos en las cosas donde sí se puede actuar, creo que la estrategia más importante debiera ser tratar de reducir esos diferenciales, que generalmente pasa por reducir impuestos y reducir trabas burocráticas dentro de Guatemala, ¿verdad? Que al final esos son los que ayudan a incrementar ese diferencial, ¿no? Sí, definitivamente es una gran parte el tema, lo que mencionas de los problemas económicos. Pues obviamente, si tú tienes un producto que produces en Guatemala y el productor luego pasa una cadena de logística para llegar al punto final, en cada paso de la cadena logística pues está pagando IVA, está pagando impuestos sobre la renta, que son dos factores que no tiene el contrabando, porque media vez el contrabando entra de manera ilícita, se queda de manera ilícita hasta el consumidor final. Entonces, sí hay un factor bastante importante que tenemos que considerar, que aunque nosotros tiráramos 0 aranceles en todos los productos de un país a otro, siempre tenemos esa parte ilícita que maneja la logística, que no deja ser el producto lícito competitivo, ¿verdad? Porque no tiene que pagar esos impuestos que no está pagando el otro. Por eso es que precisamente lo que hay que pelear es para bajar esos impuestos, precisamente para que el diferencial sea menor, ¿verdad? Sí. Porque entiendo el concepto de que todo esto se va a la informalidad, como se le llama, y donde igual no solo los aranceles, sino todos los demás impuestos tampoco los paga, ¿verdad? Pero es correcto. Entonces yo considero que la forma más la mejor forma a largo plazo es entrarle por el lado de, reducir lo más posible los impuestos, simplificar lo más posible los impuestos, y con eso empezar a reducir también incluso no solo el del contrabando, sino el de la informalidad, reducir
el beneficio, si querés llamarlo así, económico, o el diferencial económico que existe de alguien que está en la informalidad versus alguien que está en la formalidad. Si, mientras más difícil hagas la formalidad, pues más incentivos tiene la gente para mejor, bueno, aquí que se quede la parte formal de un lado, yo me voy en la informalidad, ¿verdad? Pero mientras más se reduce el costo de la formalidad, hay más incentivos para que toda la mayor parte de gente, o sea, siempre van a haber quienes no, pues pero para que la mayor parte de gente se pase a la formalidad, ¿no? Sí. Entonces, al final yo creo que lo que hay que entrarles desde el lado del tema económico, más que desde el lado punitivo, ¿verdad? Sí. Porque, o sea, a lo largo de toda la historia y literalmente, o sea, a lo largo de toda la historia registrada, han tratado de combatir el contrabando y nunca han podido, solo desde la parte punitiva o desde la parte judicial, si querés, sino al final realmente se elimina solito con los temas económicos. Sí, el beneficio económico es lo suficientemente grande para que la gente quiera seguirlo haciendo y que no les importe cualquier... entonces lo que hay que entrarle es precisamente a reducir ese diferencial para que ya no sea tan atractivo, ¿no? Sí. Que es, por ejemplo, lo que sucede con el tema aquí metiéndonos a otro tema, que el tema de las drogas, que realmente lo que lo hace tan rentable para los narcos es que sea ilegal, porque si se legalizara, simplemente se elimina, bueno, no se elimina, pero se reduce considerablemente el markup que tiene por ser ilegal, ¿verdad? Entonces, o sea, es un negocio gigantesco para los narcos, básicamente porque es ilegal. Si no fuera ilegal, no sería el negocio que es, ¿no? Es correcto, sí. Entonces, sí hay incentivos que hacen de que la gente quiera seguir haciendo esta actividad. De hecho, uno de los puntos que tenemos en Cámara, y es una de las metas que tenemos en estos próximos años, es tratar de reducir el tiempo o trámites que se llevan a cabo para poder formalizar a las personas, porque eso, como tú decías, es un detractor para que la gente pueda formar un negocio formal. Nosotros miramos, y solo para aperturar una tienda de esquina, que uno podría pensar que es un negocio sencillo, igual tienen que ir a hacer sus trámites al Mineco, tienen que hacer sus trámites en la SAT, tienen que hacer trámites de patentes de comercio, patentes de sociedad, lo que tú digas, que lo vuelve engorroso. Hasta estudios de impacto ambiental. Exactamente. Para la tiendita, aunque usted no lo crea. Entonces, eso hace de que la gente simple y sencillamente prefiera estar en la informalidad. Entonces, sí tenemos que ver cómo nosotros logramos trabajar con las autoridades para que las autoridades se den cuenta de eso, de que no solo es tema de ver cómo saco un trámite adicional porque se me ocurrió, sino que ver que realmente si queremos que la economía empiece a ser más fuerte, tenemos que ponerle las condiciones para que la economía sea fácil de desarrollarse. Así es, vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Todo a Pulmón. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón. Les saluda Jorge Jacobs. Estamos conversando con Eduardo Girón. Él es el nuevo presidente de la Cámara de Industria, y estamos conversando un poco con relación a las actividades en la Cámara. Y en este segmento tal vez nos puedes hablar un poco con relación a, y cuáles son los planes que tienen para estos próximos 2 años, tomando en cuenta lo que dijiste al inicio de que estamos en tiempos interesantes. En efecto, estamos viviendo tiempos interesantes, no solo aquí en Guatemala, sino a nivel mundial. Realmente yo creo que es uno de los momentos más cruciales de nuestra historia reciente, así desde la Guerra Fría para acá, ¿no? O sea, los últimos 30 años creo que y el factor principal creo que es Trump, ¿no? Porque es así factor desestabilizador así en muchos temas, ¿no? Entonces, pero eso ha hecho que realmente estemos en tiempos interesantes, ¿verdad? Que yo creo que
lo que está sucediendo a nivel mundial, especialmente en temas comerciales, creo que para muchos es un gran reto, pero en el caso de Guatemala podría ser una gran oportunidad, ¿no? Es correcto. Sí, mira, nosotros ahorita en Cámara de Industria pues estamos comprometidos en 7 áreas específicas que hemos visto que es donde más hay que trabajar como nación para poder generar inversión, lo cual por ende generaría empleos y por ende reduciría la migración, ¿verdad? Entonces, el primer eje que tenemos es promover la certeza jurídica. Si nosotros no podemos tener un sector jurídico que sea eficiente, rápido y que realmente sea en pro de generar beneficios para el país, no podemos nosotros generar inversión. Hemos visto lo que ha pasado con la mina San Rafael, donde fue una inversión multimillonaria en Guatemala de una empresa extranjera, y pues la Corte de Constitucionalidad le otorgó un amparo donde cerró la mina, y eso causó que perdieran sus empleos más de 4,000 familias en Guatemala, y inclusive hasta nos ha reducido el nivel de crecimiento del Producto Interno Bruto de un año con otro. Estábamos creciendo a un 4% y ahora crecemos únicamente a un 3%, y lo podemos focalizar mucho en el cierre de esta mina. Sí, porque miras en las cuentas nacionales y todos creciendo y solo minería, así, ¿no? Exacto. Y es básicamente lo que se ha repercutido considerablemente en la tasa de crecimiento, ¿no? Correcto. Segundo eje que tenemos es contrarrestar el contrabando, como estábamos hablando hace unos momentos. Tenemos que seguir el combate a la corrupción. Por eso nosotros lanzamos el proyecto de Guate Íntegra, en donde nosotros queremos desarrollar ciudadanos con integridad en Guatemala. En este programa, pues nosotros pretendemos educar en colegios, universidades, empresas y inclusive en el sector público, para poder concientizar a las personas qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Luego tenemos que colaborar con las autoridades para mejorar la seguridad. También hace poco hablábamos sobre el tema de extorsiones, y yo te diría que es el flagelo más grande que sufre el guatemalteco. No solo son las empresas, es el guatemalteco en general que sufre de extorsiones, y esto causa muchas veces de que la gente cierre sus negocios o tenga que emigrar hacia otro, ya sea de su pueblo a una ciudad intermedia, o si no encuentra ningún beneficio ahí, pues se van a los Estados Unidos. Que de hecho eso en efecto yo también considero que es uno de los flagelos más críticos ahorita. El mejor ejemplo es lo que acaba de suceder en Champerico, de cómo una empresa que es la principal fuente de empleo ahí en Champerico, pues tuvo que cerrar temporalmente. Afortunadamente entiendo que antes ya está operando nuevamente, pero bajo fuertes medidas de seguridad, ¿verdad? Entonces, claro. Que es un costo bastante alto para cualquier persona que sufre por esto, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Y es complicado porque al final la percepción es que se está trabajando, que las autoridades sí están trabajando, porque o sea, casi que un día sí, un día no, resulta que hay allanamientos y que va para capturar a mareros y para capturar extorsionistas, y a los estos que les pusieron de que son así los fake, que son los imitadores, le pusieron que no son mareros, pero que igual hacen extorsiones. Sí. Pero continúan las extorsiones. Entonces uno pues chica, o sea, son realmente demasiados los extorsionadores, o algo está pasando, ¿verdad? Sí. Entiendo que pues parte del problema es también del sistema penal, donde al final atrapan a la gente, la meten en la cárcel y desde la cárcel siguen haciendo las extorsiones. Entonces, o sea, no hay mucha mejora al respecto, aunque se hayan capturado a algunos de los extorsionistas, ¿no? Sí, son redes criminales de que realmente son una tragedia para el país. Y, bueno, pues el próximo eje que trabajamos es con
en el tema de exigir inversión en infraestructura. Si nosotros no tenemos carreteras, puertos, aeropuertos que sean eficientes, estén en buenas condiciones, pues todo el comercio guatemalteco se dificulta y se encarece. Entonces sí tenemos que exigir que las autoridades inviertan en infraestructura. Dentro de la Cámara de Industria hay también empresas dedicadas al turismo, o sea, digo, a todos los servicios así conexos de turismo, que bueno, ya mencionaste, hoteles, restaurantes, turoperadores y todo esto, también están... también son agremiados de Cámara de Industria. De hecho, el turismo es una de las industrias más grandes de Guatemala, y nosotros pues queremos fomentar el turismo, y esto, si no tenemos buena infraestructura, pues se va debilitando, ¿verdad? ¿Qué pensás del anuncio que hizo ayer Alejandro Yamatei de que logró conseguir que le donen una motobomba para el aeropuerto de Flores, y que con eso ya va a ser más fácil poderlo certificar como aeropuerto internacional? De hecho, justo un par de días antes de que estuviera, de que lo anunciara, creo que fue el mismo día, estuve hablando, hablábamos aquí con alguien con relación a precisamente cosas que se pueden hacer y que cambiarían considerablemente muchos temas de inversión, como por ejemplo, bueno, en ese caso hablábamos acerca fue la semana pasada, ya me recordé, de que no había modo de que la SAT apruebe el problema que hay con muchas aerolíneas que quieren venir a Guatemala, pero que tienen problema esto de la doble tributación, y que los de la SAT nunca se los quisieron arreglar. Eso lo platicábamos la semana pasada, ya me recuerdo, creo que fue, ya me recuerdo, con Pedro Brolo, que va a ser el canciller en la nueva administración. Y justo ese mismo día, el que fue el miércoles pasado, pusieron en la tarde en el Congreso, presentaron una iniciativa precisamente para arreglar ese problema, ¿verdad? Sí. Porque hay varios ejemplos. Yo ponía el ejemplo de Air Canada, por ejemplo, que quiere venir a Guatemala desde hace años, pero nunca le han solucionado el tema de la doble tributación en el caso de las aerolíneas, ¿no? Que mientras que en Costa Rica, que también va a Air Canada, ya averigué bien las cifras, son más de 200,000 turistas anuales canadienses que llegan a Costa Rica, y que un número similar podría venir aquí a Guatemala, pero simplemente no viene porque no llega a Air Canada, ¿verdad? Y ya que hagan así todo el esfuerzo de pasar así por Estados Unidos para venirse en una aerolínea gringa es un poco más difícil que si hubiera un vuelo directo de Vancouver o de... Sí, definitivamente de acá, ¿no? Ahí yo creo que se radica el problema en falta de voluntad política, porque realmente si tuviéramos la voluntad política de que estas aerolíneas vinieran a Guatemala, viendo lo positivo de que sería para la economía solo con ellos poder tener las rutas directas, pues yo creo que es puro tema de voluntad política, tanto en la SAT como en el mismo gobierno. Entonces, si se ponen de acuerdo todas las entidades gubernamentales responsables por esto y dicen, bueno, trabajemos el problema porque tenemos que ver cómo hacemos que vengan todos estos turistas a Guatemala, porque nos va a traer millones más en ingresos ya sea por el mismo consumo que genera la gente o por lo que tú quieras. Tiene que haber voluntad política para hacerlo. Entonces, si no existe esa voluntad política, como tú dices, no pasa. Sí, entonces ahora regresamos a lo del aeropuerto. Eso es otro tema que también lo hemos hablado aquí de qué tan difícil es volver el aeropuerto de Flores realmente un verdadero aeropuerto así internacional, hecho y derecho, porque eso serviría considerablemente. Ahorita un turista que quiere llegar a Tikal tiene que venir primero aquí a Guatemala, luego agarrar un vuelo de aquí de Guatemala a Flores, generalmente así de regreso, porque normalmente para poner que vengan de Estados Unidos o de Canadá, vienen hasta la ciudad de Guatemala y de ahí tienen que regresar, y eso casi les duplica los costos más el tiempo, en lugar de que viniera un avión, qué sé yo, de Atlanta directo a Flores, por ejemplo, ¿verdad? Sí. O sea, sería mucho más barato para las personas y menos tiempo, ¿verdad? Sí. Sí, yo creo que ahí es nuevamente pura voluntad política para poderlo hacer. O sea, yo creo que el presidente Morales tuvo una buena iniciativa a principios de su administración, donde remodelaron el aeropuerto de
de Puerto Barrios, también lo hicieron en el de Retaluleu, creo que era para poder atender al turismo que va al IRTRA, y yo creo que inició con buen camino, y no sé qué pasó en Flores, no sé si se quedó trabado por alguna razón, pero yo creo que es cuestión de presionar en estos aspectos para que se den las mejoras para que se certifique el aeropuerto, definitivamente. Sí, incluso en el caso de Flores, yo considero que lo mejor sería incluso concesionarlo o darlo en uno, ahora que les gusta la idea esta de las APPs, ¿cómo se llama? De las alianzas público-privadas. Hacerlo en una alianza público-privada para que sea una empresa la que lo opere, ¿verdad? Porque creo que sí podría haber mucho potencial ahí, por ejemplo. O sea, una cosa están los vuelos directos, ¿verdad? Cabal, alguien me comentaba, no me recuerdo ahorita, pero alguien me comentó hace un par de días que justo en el caso de Costa Rica, tenían que iban a ir creo que a la boda de alguien que decidió casarse así en una playa ahí en Costa Rica, pero ellos tenían que volar de aquí a Costa Rica y luego irse en carro para el lugar donde iba a ser, mientras que unos que venían de Estados Unidos y hasta de Europa, resulta que venían en vuelos charter que iban directo no me recuerdo cuál es el aeropuerto que estaba ahí, que no es el de la ciudad, sino que es ya más cerca de las playas, pero que llegaban directo, ¿verdad? O sea, de aquí a Guatemala no había vuelo directo, pero de otros lugares, particularmente de Estados Unidos, sí habían vuelos directos, entonces los que venían de Estados Unidos llegaban más fácil ahí que los que iban desde aquí, ¿no? Ajá. Y que lo mismo es al final considero el efecto que se puede dar de hacer internacional el aeropuerto de Flores. Por ejemplo, otro ejemplo, gente que venga, por decirte algo, en cruceros que llegan mucho a las islas de la bahía en Honduras, podrían volar fácilmente de ahí a Flores y ir a Tikal y regresar en el mismo día, ¿verdad? Por ejemplo. Correcto. Sí, las oportunidades son bastante grandes. Yo creo que todavía le queda tiempo en la administración al presidente Morales para poder impulsar este tipo de certificaciones. Lo que menciona usted del presidente electo Yamatei, que ha conseguido donación de una motobomba, pues perfecto, pero creo que todavía no está en sus manos en poder impulsar este tipo de proyectos. Entonces el presidente Morales, que todavía le queda aquí hasta al final hay que entender eso, que todavía faltan 5 meses, ¿verdad? Todavía faltan 5 meses de la administración y están en su capacidad entera, y yo creo que sí existe la voluntad política en la administración actual para poder desarrollar estos proyectos antes de que se vayan. Sí, porque lo que mencionaba antes de que entraras, hablaba con relación al tema de la corrupción y los trámites y todo, y ahí realmente hay cosas muy sencillas que se pueden hacer, que lo que requieren es precisamente voluntad política, no es que sea algo así que haya que hacer una inversión de saber ni cuántos miles de millones de dólares, ¿verdad? Simplemente hacer un pequeño cambio en los reglamentos y ya cambias todos los incentivos, ¿no? Sí, es correcto. Pues regresando al tema de los ejes que tenemos en Cámara de Industria, pues tenemos el sexto, que es el poder generar más inversión en Guatemala, ya sea esta inversión extranjera o inversión nacional. Pero para que esta inversión se lleve a cabo, pues tenemos que tener todas las condiciones correctas para poderlo hacer. Y yo creo que la primera es la certeza jurídica, que sin ella nadie quiere invertir en Guatemala. Si yo voy a generar un proyecto grande donde voy a invertir X cantidad de dinero, quiero que por lo menos tener la seguridad que si me dijeron ok, puede invertir, me mantengan ese ok por el resto de lo que sea mi inversión, ¿verdad? Y lo último es impulsar medidas de que mejoren la competitividad para el país. Nosotros tenemos que mejorar todos los aspectos que te mencionaba para que el país sea un país competitivo. O sea, realmente una empresa transnacional, cuando quiere invertir en otro país, estamos compitiendo aquí con Honduras, El Salvador, con Costa Rica, Nicaragua, México, y todos esos países pues tienen condiciones favorables para atraer la inversión. Y nosotros tenemos que competir en ese aspecto para poder traer la inversión a Guatemala. Y también tenemos que, como Guatemala, generar un ecosistema que ayude a fomentar industrias que se pueden ver, tal vez no se miren tan bonitas al inicio, pero podrían llegar a ser el motor de Guatemala para el futuro.
digamos, ahorita estamos viendo todas las repercusiones que ha tenido China por las medidas del presidente Trump. Pues el presidente Trump, por defender a la industria nacional de Estados Unidos, ha hecho una serie de aranceles que han afectado a la economía china en este aspecto y ahora están beneficiando a los Estados Unidos. Pues bueno, ahí vamos a diferir, pero sí. Yo considero de que también está afectando seriamente a Estados Unidos, porque si bien es cierto, afecta las importaciones de productos de productos chinos, realmente quien paga el costo no son los productores chinos, son los consumidores estadounidenses, ¿verdad? Que ya una tele ya no les cuesta $200, sino que les cuesta $250, por ejemplo. O sea, ese diferencial lo pagan los consumidores gringos. Que las empresas entonces decidan, bueno, entonces mejor ya no lo voy a producir en China, sino que lo voy a producir en México o en Guatemala, esperemos. Y ahí es donde iba con mi punto. Hay muchas oportunidades que hay en Guatemala que se pueden aperturar por este tipo de coyunturas que se están dando a nivel mundial. Entonces, como guatemaltecos tenemos que ver dónde están esas oportunidades y ver cómo podemos atraer esa inversión a Guatemala. Porque, por ejemplo, como tú dices, una empresa de televisión china tal vez ya no lo puede mandar allá, pero a lo mejor puede ver una oportunidad de inversión en Guatemala, donde se produzcan en Guatemala y pueda seguir exportando hacia los Estados Unidos. Entonces, yo creo que sí hay muchas oportunidades que se desarrollan a nivel mundial por la coyuntura mundial que podemos nosotros aprovechar como guatemaltecos, siempre y cuando tengamos todas las condiciones adecuadas y el ecosistema adecuado para que esas inversiones se lleven a cabo. Sí, y yo también estoy convencido de que realmente estamos en un momento donde hay muchísimas oportunidades que se podrían aprovechar y que se han juntado muchos factores. Desde hace tiempo vengo diciendo esto, que se han juntado muchos factores, de los problemas que se están dando en China, que muchas empresas, si no las han movido de China, por lo menos las nuevas inversiones no las han hecho en China, sino que las han ido a hacer, por ejemplo, a Vietnam, ¿verdad? Pero ya con Vietnam, entonces también ya empiezan a tener problemas, entonces ya están viendo si mejor las hacen en México, pero igual podría Guatemala aparecer ahí en el mapa, sí, aquí estoy. Pero, sí. Y hay otros factores internos, como por ejemplo, que también ustedes le han dado empuje ahí en la Cámara de Industria, que las CEDEPs, que yo creo que las CEDEPs sí pueden ser un factor que cambie completamente el tema de los negocios aquí en Guatemala, especialmente de inversiones, así que podrían venir de fábricas de tanto de empresas chinas como de empresas estadounidenses, ¿verdad? Entonces yo creo que sí están todos esos factores, pero sí hay todavía algunas cositas que hay que arreglar, como por ejemplo el tema de la certeza jurídica, que eso no es cosita, sino al contrario, es así, es la piedra en el zapato. Sí, ahorita pues tenemos una coyuntura bastante complicada que se está dando en este momento, que es desarrollada por el acuerdo migratorio entre Estados Unidos y Guatemala, donde la Corte de Constitucionalidad pues frenó el acuerdo que firmó el ministro Degenhardt y pues nos tiene un impasse sobre qué va a pasar con este acuerdo. Y los Estados Unidos pues sí está impulsando fuertemente la implementación de este acuerdo, porque les viene a resolver un problema bastante fuerte que tienen ellos con la migración, basada en ahí sí que área gris que tienen ellos dentro de su legislación, donde el emigrante se iba a los Estados Unidos con un niño, lo agarraban en la frontera y le decían, bueno, lo vamos a deportar. Podía decir de que estaban ahí porque necesitaban un asilo, y pues la ley les permitía ingresar a los Estados Unidos y luego les daban una fecha para ir a presentar su caso, en donde el 99% de las veces no se presentaban porque ellos realmente no querían asilo, sino que lo querían era una migración ilícita, y encima de todo utilizaban a niños que los traficaban como tráfico de personas para hacer este tipo de manifestaciones. Estábamos hablando con el ministro Degenhardt, donde había el caso de un niño que había dado la vuelta más de 8 veces yendo con personas diferentes a
bajo esta mentira de que estaba la gente pretendiendo asilo, pero realmente no era. Entonces entraba a los Estados Unidos y el niño se regresaba por su cuenta, con muchos riesgos en el camino, pero ya se volvió hasta un negocio completamente ilícito de tráfico de personas por este medio. Entonces, lo que viene el acuerdo de esto es ayudar a los Estados Unidos a colaborarles de que ya no tuvieran esa razón de ingresar al país. Y pues nosotros como guatemaltecos creo yo que nos miramos en mucho beneficio en ser aliados con los Estados Unidos en este sentido, primero porque frenaría este tráfico de personas que se está llevando a cabo por este tipo de migración ilícita. Y también pues hemos visto de que ya los Estados Unidos está implementando aún más visas de trabajo para el área agrícola, luego vienen visas de trabajo para el área de construcción y después visas de trabajo para el área de servicios como restaurantes y hoteles. Entonces sí vamos a vernos beneficiados si nosotros ayudamos a los Estados Unidos en este acuerdo que estamos firmando, que firmó el ministro Degenhardt. Pero llegamos a que la Corte de Constitucionalidad lo tiene frenado y no va a caminar a ningún lado. Ya vimos ahí sí que las repercusiones que nos pondría a los Estados Unidos si no lo hacemos. El día que se recuerde Trump. y entiendo de que los funcionarios gringos, ellos mismos están preocupados de eso, por eso es que están haciendo tanto lobby aquí, ¿verdad? Casi que no hay día que no venga un funcionario de la Casa Blanca aquí a hablar del tema. Yo considero de que lo que tiene que hacer el gobierno es de una vez pasar el acuerdo a aprobación del Congreso. Porque en última instancia lo que dijo la Corte es de que sí tiene que pasar por el Congreso. Ahorita están redefiniendo si sí tiene que pasar o no tiene que pasar. Uh-huh. Pero, o sea, en última instancia lo peor que puede pasar de lo que diga la Corte es que diga, mire, no lo puede aprobar el presidente o no lo puede no lo puede ratificar el presidente si no pasa por autorización del Congreso. Uh-huh. Entonces, yo considero de que no se está violando ninguna decisión de la Corte si de una vez el mismo gobierno decide mandarlo al Congreso y que se apruebe en el Congreso. Así que yo creo que por esa debe ser la vía, indistintamente de que haga la Corte de Constitucionalidad, porque como repito, al final lo más seguro es que la Corte diga, bueno, mándelo al Congreso. Y si en última instancia la Corte dijera, mire, realmente no necesita mandarlo al Congreso, pues ya, no hace mal el que ya haya sido aprobado en el Congreso, ¿no? Sí, el tema es de que emita una resolución la Corte de Constitucionalidad que no lo ha hecho. Necesita. Entonces, ahorita, por ejemplo, el Ejecutivo emitió un recurso de revocatoria para el amparo, para que les pudiera dar a ellos un camino para que el acuerdo se diera a cabo. El problema que tenemos aquí, por ejemplo, yo lo que veo negativo de que si vaya al Congreso, y realmente yo no puedo determinar si debe de ir al Congreso o no debe ir al Congreso, porque no soy abogado ni juez para poder emitir un dictamen, pero sí veo de que si llegara a entrar al Congreso, esto demoraría aún más la implementación de este acuerdo, porque pues tendría que pasar por todos los mecanismos dentro del Congreso para poderse aprobar. Y lo que hemos visto es que este acuerdo es una necesidad de urgencia para los Estados Unidos. Entonces, sí hemos visto de que las expectativas de los Estados Unidos es que este acuerdo se implemente inicialmente habíamos escuchado para finales de agosto. Entonces, ya estamos. Ya estamos a finales de agosto. Entonces, yo no sé si yo lo que más temo más bien son las repercusiones económicas que tendría el país si las acciones de Trump son dadas, que son, entre estas estaba la implementación de un arancel a los productos principales de exportación hacia Estados Unidos de Guatemala. Digamos, en el tema de textiles, si nos ponen un arancel de 15%, ya nos pone fuera del mercado y ahí se van más de 100,000 empleos de que dependen exclusivamente de la exportación a Estados Unidos. Luego tenemos el impuesto que le pondrían a las remesas, ¿no? Que un punto de impuesto que le pongan ya son $100 millones. 10% son $1,000 millones que afecta directamente a la capacidad adquisitiva de las personas en Guatemala para que subsisten de los mismos migrantes que están en Estados Unidos. Entonces, sí sería un
un retraso económico bastante fuerte el que nos pondría si no implementamos este acuerdo, ya que es la voluntad de los Estados Unidos en si nos ponen este tipo de medidas, repercusiones económicas. Si le están poniendo aranceles a China, le están poniendo aranceles a México, ¿por qué no nos lo van a poner a nosotros? Y seamos claros, el presidente de Estados Unidos no amenaza, él no amaga. No amaga, o sea, no puede darse el lujo de amagar, porque es el líder de los Estados Unidos, eso es claro. Si no logramos nosotros que este acuerdo se implemente de una manera rápida, pues vamos a tener problemas económicos serios. Bueno, pues muchas gracias, Eduardo. Lamentablemente pues ya se nos acabó el tiempo, aquí se pasa rápido el tiempo. Muchas personas cuando vienen a la primera dicen, pero no, es que no es mucho tiempo que vamos a hablar, y de ahí resulta que se quedan con muchas cosas entre la manga que no pudieron hablar, pero por lo menos ya pusimos algunos de los lineamientos que ustedes están planteando para estos próximos años, y tal vez más adelante pues podemos tener otra entrevista donde podamos entrar un poco más en detalle en algunos de ellos, pero por el momento pues muchas gracias, Eduardo, por haber estado con nosotros en esta tarde. Muchas gracias a ti, Jorge, por la invitación. Y a todos ustedes pues los invitamos a que continúen en sintonía de los programas de Libertópolis. Hoy a las 5 de la tarde viene Raúl Contreras en Así es la Vida. Luego a las 6 de la tarde estará Estuardo Zapeta en Contravía PM. Y a las 7 estaremos María Dolores y yo en Más Negocios. Hoy voy a estar en Más Negocios. Tenemos un invitado especial, así que no se lo pierda. Mañana a las 6 de la mañana estarán Estuardo Zapeta y Juan Francisco Rodríguez en Contravía AM. Y en Todo Pulmón estaremos mañana nuevamente al mediodía con Marta Yolanda. Y mientras tanto, pues pasa una muy feliz tarde. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.